Y ahora con la clase iniciada. ¿Qué es una constitución, chiquillos? Eh, yo por lo que sé es que, bueno, lo primero es que algo que se hace por escrito, es un Ya, cuadernito, un libro, perfecto. pero voy a decir algo que realmente no sé si sea cierto o no cierto. No importa, dale. Allá es donde se encargan de escribir lo que son las leyes y otras cosas que están relacionadas al tema político. Perfecto, Juan Pablo. Muy bien. No hay error en tu afirmación. Una cosa, las constituciones son escritas en la mayoría de las veces y en otras ocasiones no es necesario. ¿Ya? Se puede o no escribir, pero en general los países lo escriben. Segundo, la constitución, como sale ahí en la portada que corresponde a nuestra actual constitución vigente, son los conjuntos de leyes y normas que rigen a un país. ¿Cachai? Eso es muy correcto. Igual hay otras cosas que van incluidas dentro de la Constitución y que yo se las voy a presentar brevemente, pero de momento lo que tú has comentado está muy bien. Básicamente la Constitución junta las leyes más importantes que identifican a un país y eso hay que recordarlo y confirmarlo a través de tu idea. ¿Ya? Súper bien. Ya. Esta misma pregunta se responde automáticamente con lo respondido o lo comentado inicialmente. ¿Para qué sirve la Constitución? Juan Pablo o cualquiera de los que está ahí escuchando, se supone que las constituciones son las leyes, son las normas que rigen un país. Por lo tanto, ¿para qué sirven esas leyes y esas normas? Para mantener al margen al país, ¿A qué te ¿o refieres no? Para como formar un mantener orden. al margen? Mantener un orden. Mantener un orden ¿Ya? estable dentro del país. Perfecto. O sea, como dijo el Adonis, como junto contigo, mantener un margen de orden, de organización y que las personas se supone se porten bien, por así decirlo. Sabemos que esa cuestión no se está aplicando en mucho tiempo y a lo largo de nuestra historia, no solamente ahora. Pero ojo con esto, también sirve para que las autoridades que gobiernan un país, desde el presidente hasta las Fuerzas Armadas, también respeten las leyes. Ojo con eso. No solamente la Constitución se aplica a las personas como ustedes y yo, sino que también para las autoridades que gobiernan un país. Ojo con ese detalle. Esta es una pregunta interesante. ¿Cuántas personas se necesitan para escribir una Constitución? Es como parece un chiste, pero en realidad es una pregunta importante. ¿Cuántas personas creen ustedes que se necesitan para escribir una Constitución? Sé que son muchas, pero Dame una cifra, juégatela. eh, más de 10. Ya, más de 10, ya. Estás tomando por lo menos una decena de personas, o sea, 10 mentes pensando en esto. Ok, perfecto. ¿Quién más? ¿Quién se anima a darme una cifra? Unas 20. 20 personas, dice la Michelle. Ya, dobló la apuesta. Ya, ¿y quién se atreve a decir otra cifra más? Diría yo que de 25 a 30. 25 a 30 el Nico Vázquez. Perfecto. Mira cómo sube la apuesta. El Yo de Alex, 25 a 30 así más o menos como representante de cada una de clases sociales y cosas así como para ver qué ah, necesitan para cada parte del país. ya, perfecto, Nicolás. Ahí usted agregó un detalle no menor. O sea, yo pedí tal vez una cifra numérica, pero tú agregaste algo más. Por ejemplo, esto de que esas personas sean representantes de todas las clases sociales o de todas colectividades. Ya, eso es súper importante que como valorar de tu respuesta. El Alex me pone uno, pues, profe. Ya, mira, hay de todo un poco. Bueno, les quiero contar que todos están en lo correcto. No hay una cifra precisa para países como Chile, de las cuales signifique escribir una constitución. Se puede ser desde una persona, pueden ser 5 personas, pueden ser 25 o 30 personas o pueden ser hasta más de 100 personas. De hecho, el proceso constituyente de este año, si es que gana la opción apruebo, por si más o menos se manejan en la información, podría generar que la nueva constitución, si es que llega a ganar la opción, pueda ser escrita por más de 150 o 180 personas, dependiendo de las opciones de la famosa convención mixta y la famosa convención constitucional, si es que gana el apruebo, obviamente. Pero lo que quiero dejar en claro es que las constituciones pueden ser escritas por una o más personas, ¿ya? No hay una cifra exacta, no hay una cifra oficial, no hay una cantidad única para todos los países en el mundo.
pero todas las cifras que han dado respondan a lo que le acabo de como confirmar. ¿Ya? Así que súper bien con los aportes. Bueno, esta pregunta, no sé si alguien la sabe, pero ¿en qué año se hizo la actual constitución, la que nosotros hoy día utilizamos? ¿Alguien de casualidad sabe de qué año data nuestra actual constitución? En la dictadura de Pinochet, ¿o no? Perfecto, ya, ok. Dictadura militar. El año exacto es 1980, ¿ya? En plena dictadura militar, como dice el Vicente. Por lo tanto, esa, esa época, que es muy distinta a la de nosotros, que es 2020, supuestamente no representa lo que hoy día son las necesidades que tenemos como sociedad. Y de ahí que mucha gente quiere cambiar la constitución y otras tanto quieren mantenerla porque ha mantenido la situación del país en condiciones más o menos aceptables de lo que en otros países no ocurre, ¿ya? Pero eso es un tema que lo podemos conversar en otro momento. La idea es que ustedes más o menos se dieran cuenta de que sobre la Constitución sabemos cosas, ¿ya? O ustedes saben cosas. Lo más importante es que todos los países que son democracias como Chile deben tener este documento, como dijo el Juan Pablo, de manera escrita, para que las personas como usted y yo sepamos cuáles son las leyes más importantes que hacen que este país funcione, ¿ya? Bueno, primera parte, vamos rápidamente. Perdón, definición y caracterización del documento. Vamos a definir qué es una constitución y vamos a explicar un par de características relevantes antes de hablar de los 3 ensayos que hubo en el periodo de 1820 a 1830. ¿Qué es una constitución y para qué sirve? Ya la respondimos brevemente en el ejercicio inicial, pero el término constitución deriva del latín, ya, o sea, de una época muy antigua, de la palabra cum, que significa conjuntamente o con personas o con varias personas, y statuere, que es establecer. Por lo tanto, la palabra constitución habla de la idea de lo colectivo, habla de la idea de que un grupo de individuos crea las leyes y las normas que rigen a un gobierno, ¿ya? Por eso es la idea de lo conjunto y de la idea de o de establecimiento. Por lo tanto, la constitución es una palabra que tiene relación con la ley o las normas internas, escritas o no, más importantes de un Estado de derecho soberano, o sea, de un país como Chile, que tiene fronteras, tiene una población, tiene un conjunto de costumbres, una historia en común, etc. Entonces son las normas que internamente hacen que Chile funcione, para bien o para mal, lamentablemente, ¿ya? Pero las constituciones o la constitución tiene como objetivo o está destinada a regular los aspectos fundamentales de la vida política de las personas. Ojo, no de la vida, no sé, cultural, de la vida económica o de la entretención, aunque igualmente en las constituciones se puede hacer mención de ese tipo de ámbitos, ¿ya? Pero generalmente las constituciones regulan la vida política, o sea, por ejemplo, cada cuántos años elegimos un presidente, cada cuántos años se cambia la constitución, por ejemplo, cada cuántos años una persona puede participar de la política o cómo inscribirse a un partido político, entre muchas cosas. Por eso, la constitución, como dice aquí, chiquillos y chiquillas, también es llamada la Carta Magna o Fundamental. O sea, si ustedes buscan ahí o escuchan por ahí hablar de la famosa Carta Fundamental o la Carta Magna, es lo mismo que hablar de constitución, ¿ya? Por eso es un documento tan fundamental. Y en Chile, literalmente nuestra constitución, la que ustedes vieron en esa portada azul, tiene como objetivo promover el bien común. En el artículo 1, en la frase número 4 de ese artículo, porque la Constitución tiene más de 120 artículos, y yo solamente tomo el primero, tiene como objetivo promover el bien común, o sea, que todas las personas, independientes de su clase social, de su etnia, de su religión, si es hombre o mujer o cualquier otra identidad de género, deben vivir bajo la lógica del bien común. ¿Qué es el bien común? El bienestar, en todo ámbito, salud, sueldos, educación, cultura, vivienda, etcétera, ¿ya? Esa es la idea de la Constitución en Chile. Pero si ustedes se preguntan, profe, ¿y hoy día la Constitución ha promovido el bien común? Ustedes perfectamente me pueden decir, no, profesor, porque existen muchas desigualdades todavía,
existen muchos abusos de poder, como lo están viendo en los últimos meses, la gente no se trata como corresponde, las autoridades muchas veces son muy corruptas, entre otros lamentables ejemplos. Por lo tanto, en el papel se promueve el bien común, pero en la práctica existen muchos problemas todavía porque las personas no actúan lamentablemente en, en respuesta de lo que nos exige este documento, ¿ya? Porque para algunos el documento es de otra época y no responde a lo que necesitamos hoy día. ¿Mm? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende todo o alguna duda? Parece que estamos bien. Michelle, ¿todo bien? Estamos bien, profe. Súper, ya. Ahí cualquier cosa, por favor, me pregunta. Ya. Por lo tanto, la legitimidad de una constitución es cuando la constitución refleja los valores, principios y creencias aceptadas por la sociedad. ¿Ya? Si todos estamos representados en la constitución, esa constitución es buena, es útil, nos va a hacer bien, le va a hacer bien a un país. Si en cambio la constitución no refleja ninguna de estas cosas, ni todos los valores, ni todos los principios, ni creencias, lamentablemente puede ocurrir que un país entre en crisis, se desmorone o termine habiendo una situación más grave. ¿Ya? Por ejemplo, una guerra civil, un golpe de Estado, que ustedes saben que ha ocurrido en la historia de nuestro país, guerras, entre otras cosas. ¿Ya? Por lo tanto, aquí vamos con la segunda parte de la clase y central. A lo largo de la historia de Chile han existido muchas constituciones, por lo menos 6, 7 constituciones importantes y otros tantos ensayos. ¿Ya? Una sumatoria total de por lo menos 15 experiencias constitucionales distintas en nuestra historia. ¿Ya? Así que no ha sido solamente una la constitución la que nos rige como país, han existido muchas. ¿Ya? Por lo tanto, yo les voy a presentar inmediatamente 3 que ocurrieron entre 1823 a 1830. Recuerden que es el periodo de estudio. ¿Ya? Yo les voy a resumir brevemente esto para que no nos perdamos tantos minutos de clase en cada uno. De hecho, la tarea de esta semana va a ser una pregunta relacionada a esta clase. Solamente a esta clase. Ojo con eso. ¿Ya? La primera experiencia o el primer ensayo constitucional de esta época, ya que después de la independencia de Chile se cambia la constitución que hubo en esa época. En la independencia de Chile había una constitución de 1818, en la época de Bernardo O'Higgins, que fue uno de los personajes más importantes de la independencia de nuestro país. Cuando él sale del gobierno, Chile entra en una fase de organización, como ustedes bien saben. Y dentro de las distintas cosas que se cambió fue la constitución. Y en ese periodo se cambiaron por lo menos 3 veces. ¿Y por qué razones se cambiaron tantas veces la constitución? Es porque había muchos problemas geográficos, muchos problemas políticos todavía, había muchas disputas internas que hacían que esos ensayos no tuvieran mucho alcance, no tuvieran mucha aprobación. De hecho, el primer gran ensayo constitucional del periodo de 1823 a 1830 es la Constitución Moralista, la Constitución de 1823. ¿De dónde proviene la palabra moralista? ¿De dónde provendrá esa palabra? ¿Qué palabra se le ocurre? La Constitución moralista. ¿A nadie se le ocurre la palabra De moralista? la palabra moral. La moral. Bien, Nicolás. ¿Y la moral qué es? La moral, el código de conducta que seguimos para alcanzar un bienestar que queremos. Ya, usted debería hacer la clase de historia en esta ocasión. Súper bien. Las conductas de las personas. Cómo nos comportamos en la sociedad y en la vida cotidiana. Muy bien, Nicolás. La Constitución moralista tiene que ver principalmente con esa esencia. Bueno, Juan Egaña fue un personaje político de la época que escribe esta Constitución. De hecho, ahí está la idea de una persona. Él es el gran pensador de esta Constitución, ¿ya? O de este ensayo. Y esta Constitución intentó implantar un reglamento de que los ciudadanos tenemos que ser ejemplo a seguir. Tenemos que comportarnos bien públicamente e incluso de forma privada. Por eso la palabra moralista, y como bien decía el Nico, que que tienen que ver con todas aquellas pautas de conducta de las personas. Es una constitución demasiado estructurada respecto a eso. Por lo tanto, esa constitución o ese ensayo constitucional buscaba crear normas que buscaban regir la vida cotidiana de las personas, tanto pública como también privada. Lo que hago en la calle, lo que hago en mi trabajo, como también lo que hago en mi casa y en mi espacio íntimo con mi familia.
una constitución muy preocupada de esas cosas. Pero lamentablemente, este ensayo de 1823 fracasa, ¿ya? Por estas razones. Por ser impracticable, porque es imposible que una constitución controle la vida privada de las personas, ¿ya? Incluso hasta el día de hoy. Y además, porque la constitución no solucionó diversos problemas, como por ejemplo la demanda de los distintos gobiernos de las otras regiones por participar más. De hecho, fue una constitución muy enfocada al tema del comportamiento de las personas, más que solucionar los problemas que tenían las regiones, por ejemplo, los problemas económicos, los problemas sociales, los problemas, los problemas políticos internos, la poca representatividad, entre otras cosas. ¿Ya? Si hay alguien que todavía está con el audio prendido, por favor, que se mutee, please. Ahí vamos a desactivar un audio. Ahí está. Ya. Con ese ensayo, ya, básicamente las personas entendieron de que no era fácil hacer constituciones. Por lo tanto, con la constitución moralista como idea, empezaron a aparecer otros futuros ensayos. Y viene un segundo ensayo, unos pocos años después, en 1826, recuerden el anterior, 1823, 3 años después, 1826, aparece José Miguel Infante, ahí alcanza el nombre, José Miguel Infante, y él es el creador de esta ley federal, que está inspirado en Estados Unidos. ¿Y qué buscaba esta constitución? Pretendía resolver lo que no logró el ensayo anterior, aplicar autonomía política a las regiones de ese momento y crear nuevas regiones. Por lo tanto, esa primera constitución federal que tuvo Chile, como la que hoy día tiene Argentina, Brasil o Estados Unidos, buscaba que en Chile hubiera autonomía política de las regiones, en este caso 8 regiones, entre ellas Santiago, Concepción, Coquimbo, eh, eh, la región de Valdivia, entre otras. ¿Ya? Y entre las tantas facultades que buscaba este ensayo era, por ejemplo, que las regiones tuvieran sus propias asambleas legislativas, o sea, en el fondo sus propios congresos, ¿ya? Sus propios senadores, sus propios diputados, por ejemplo, que también tuvieran sus propios consejos de electores, que se hicieran elecciones internamente en cada región para elegir gobernantes, para elegir a sus legisladores y otras autoridades. Y además, sus propias leyes y normas, ¿ya? En el fondo, darle autonomía a cada región y no depender de una región solamente como pasa hoy en día, que es Santiago, que es el centro político, donde está el presidente, donde está el aparato judicial, entre otras cosas. Por lo tanto, es la primera experiencia y única que le dio a Chile la oportunidad de ser un país federal, con distintos estados, así como lo que pasa actualmente con países como Estados Unidos, ¿ya? Pero lamentablemente, como todos saben, el ensayo fracasa. ¿Y por qué fracasó? Porque las provincias eran muy inexpertas y lamentablemente los recursos económicos de todas esas 8 regiones no eran suficientes para poder aplicar las ideas que más o menos estaban en estas leyes federales, ¿ya? Tuvieron muchos problemas porque la región 1 tenía más plata que la región 2, 3, 4, 5 juntas, ¿ya? O había menos población para hacer mayor productividad dentro de una región alejada de lo que era, por ejemplo, la agricultura, alejada de lo que eran las costas del Océano Pacífico, entre otras circunstancias. Por lo tanto, a diferencia de la constitución moralista, la constitución federal buscaba este tipo de cosas, ¿ya? Y lamentablemente por la falta de experiencia y porque había pocos recursos a nivel nacional, fracasa este ensayo. Y es el único intento en la historia de Chile de hacer que las regiones fueran más independientes de lo que entre comillas son hoy día, porque en realidad hoy día las regiones son un poco independientes, pero no suficientes. Y finalmente, la Constitución de 1828, una de las constituciones más importantes. De hecho, es una de las que duró un poquito más de tiempo que las dos anteriores. Esta es la famosa Constitución liberal, ¿ya? Creada por un español, José Joaquín de Mora. Fíjese de ese detalle, no fue por un chileno nacido en Chile, sino que fue por un español. Este es el mayor personaje rescatable de esta Constitución liberal y fue considerado el ensayo más avanzado de su tiempo. Alguien que me pudiera decir ¿por qué tenía este apellido? ¿Por qué se habrá dicho que esta constitución era liberal?
¿Qué puede significar eso? A propósito de lo que fue la famosa constitución moralista. ¿Qué habrá pasado con esta constitución más liberal? ¿Qué significará eso? ¿Nadie se anima? Mm, mm, Nico, Que será más así como en dirección a que la gente pueda hacer, que tenga más libertad, que pueda ya, tener más capacidad de decisión, cosas así. ya, perfecto. Es como todo lo contrario a lo moral, ¿no es cierto? Si lo moral controla mucho a las personas, esa constitución moralista, la constitución liberal, al parecer, le da más libertades, pues, ¿no es cierto, Michel? Les permite hacer más cosas, tomar más decisiones, optar por un camino y no simplemente uno solo. Ya, como que se está entendiendo un poco esa idea. ¿Qué significa entonces? Que este caballero, que no se ve muy bien en la imagen, pero es José Joaquín de Mora, ¿ya? Un caballero muy guapo, buscó, entre otras cosas, fortalecer las libertades públicas y derechos políticos de las personas. En vez de preocuparse de sus comportamientos respecto a, no sé, pues, cómo vestirse, qué cosas hablar, qué educación tener, en realidad la Constitución liberal buscó fortalecer distintas libertades, ¿ya? Como por ejemplo, ampliar el derecho a sufragio. ¿Qué significa eso? Que libera más condiciones para que más personas puedan votar. Por ejemplo, disminuir la edad mínima, amplificar la votación a gente de otras clases sociales, en una de esas incluir a las mujeres, ¿ya? Cosa que lamentablemente no se pudo dar hasta los años 60 en Chile, o sea, 1960 recién, entre otro tipo de cosas o libertades. Y además, generar también un equilibrio entre dos poderes del Estado que en ese momento tenían muchas desigualdades. ¿Cuáles eran estos poderes? El poder legislativo y el poder ejecutivo. Como ustedes recordarán, el poder legislativo tiene que ver con el Congreso Nacional, o sea, los que crean las leyes, y el poder ejecutivo que está representado en el presidente de la República, ¿ya? Por lo tanto, esta constitución buscó igualdades también, no solamente libertades, como decía el Nico, sino que también igualdades. ¿Entre qué cosas? Por ejemplo, los poderes del Estado, ¿ya? Para que no hubiera tanta desigualdad entre quién tenía más la razón y quién no, ¿ya? Porque es importante eso, que los poderes del Estado no se aniquilen entre ellas, por así decirlo, o que una trate de ser superior a las otras dos o una, ¿ya? Y finalmente, entre otras cosas relacionadas a lo liberal, por eso la palabra liberal, que proviene de la palabra libertad, obviamente, esta constitución buscó promover una mayor tolerancia religiosa y prohibir la esclavitud. Por si no lo sabían, en esos años todavía en Chile se practicaba la esclavitud contra indígenas, contra gente de otras razas provenientes desde África o de otros continentes similares. Por lo tanto, esta constitución buscó también fortalecer la igualdad de las personas ante las leyes, de evitar comportamientos que fueran violentos o extremistas. Por ejemplo, la esclavitud, que era una pésima costumbre en Chile en esos momentos. Se vendía gente a un precio bastante alto y se convertía esa persona en un esclavo, en un sirviente o en un trabajador, etcétera. Y que fue una mala práctica que duró muchos siglos, no solamente en Chile, sino que a nivel general, a nivel nacional, a nivel global, a nivel continental, entre otras cosas. Y cuando uno habla de tolerancia religiosa, significa básicamente de que se respetan distintos credos. Por ejemplo, el católico, puede ser el musulmán, puede ser el ateo también, u otro tipo de creencias. Que antiguamente en Chile estaba mucho más organizado en función de una sola religión oficial, que es la religión católica, apostólica y romana. ¿Ya? Entonces, ahí tienen un resumen de lo que es la constitución liberal. Recuerden eso, lo liberal, lo federal y lo moralista. ¿Ya? Esos son como los tres ensayos más importantes que les quería presentar a ustedes hoy día en la clase y que se encuentra resumido para finalizar en este cuadro de conclusión y de cierre. Por lo tanto, la sesión de hoy día busca básicamente mostrar cómo en Chile la organización a nivel constitucional, a través de las leyes, también tuvo distintas experiencias, también generó divisiones al interior del Estado chileno y del territorio chileno. De ahí que en el periodo que acabamos de estudiar durante hartas semanas, existió políticamente 3 intentos de ensayo, cada uno con sus respectivas características. Aquí está la moralista,
la federal y la liberal, pero también ahí yo les pude contar un poco de por qué lamentablemente al menos 2 de estos ensayos fracasó y no duró más de un año, unos cuantos meses. De hecho, la Constitución liberal estuvo vigente hasta 1830, ¿ya? Porque hubieron gobiernos de este tipo de características que generó la idea de un Estado más unitario, eh, propuso libertades individuales mucho más evidentes para las personas, generó más tolerancia, por ejemplo, para la religión, prohibió la esclavitud, entre otras cosas también. Pero que lamentablemente, producto de una guerra civil, en 1830, esa constitución liberal es eliminada y se reemplaza unos cuantos años más adelante con otra constitución, pero que eso lo veremos probablemente en otro momento, ¿ya? Así que eso sería. Se agradece la participación y vamos a dejar la grabación por lo menos hasta aquí.